Saludos, fan del misterio y los secretos ocultos. Hoy un episodio especial llamado Magia Caos. ¿Qué es? ¿Qué no es la magia caos? Hoy les presentamos a un amigo desde la ciudad de Cholula, Puebla. Él es tatuador y él cumple sus sueños. Y los sueños son difíciles. Los objetivos son a veces imposibles e increíbles. Él está invitado en este episodio porque quizá ella usó la magia caos y quizá no lo sabe. Omar Salún, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Sonota del Misterio. Hola, saludos desde Cholula, Puebla. Aquí estamos para atenderlos, para quererlos y para poder hacer algo por ustedes. ¿Cómo La estás, pregunta más interesante que te voy a hacer hoy, Omar, es ¿en qué parte de Cholula hay? ¿Por qué estás? Porque la gente a veces no lo sabe y ese es un misterio. Cholula no es una, Cholula son dos. Son tres. ¡Ay, Dios santo! Se acaba de caer este programa, ¿cómo está eso? ¿Cómo que Cholula son tres? Sí, así es. San Pedro Cholula es, digamos, la cabecera, ¿no? Es la Cholula más antigua, la Cholula milenaria. San Andrés Cholula está pegado con San Pedro Cholula, los divide la pirámide. La pirámide de un lado es, del lado oriente es San Andrés, del lado poniente de la pirámide es San Pedro. Unos kilómetros más adelante está la más pequeña y la más olvidada, que es Santa Isabel Cholula. Madre santa, ni sabía la existencia. Un día vamos a hacer un programa, episodio especial para averiguar si ese pueblo realmente existe, Omar, o tenemos que dudar de tu palabra, no es cierto. No, decía Santa Isabel Cholula. Te doy un dato más bonito. Entre estos tres pueblos, cerquita existe una zona que se llama Tonancintla. Ok. Tonancintla, te va a gustar. Tonancintla es el asentamiento vivo más antiguo de Anáhuac. Tiene más de 2000 años de vida latente. Siempre ha estado poblado. Madre santa, o sea, estamos hablando que realmente una cultura madre puede haber surgido ahí como tal. Desde antes, sí. Wow. Sigue siendo un pequeño pueblo que casi nadie le toma mucho cariño. Pero no, la verdad es que interesante. Te lo dejo de tarea. Sí, totalmente, porque lo desconocía, pero podemos saber que allá hay muchas pirámides, muchas cosas así bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, entremos al programa de hoy porque vamos a hablar de la magia caos. Simplemente para entrar, bienvenidos a Sonota del Misterio, donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales, para revelar los mitos, verdades y realidades, y junto contigo descubrir la verdad. Como ustedes saben, a Sonota del Misterio, donde buscamos contarles cosas tomadas desde medios establecidos o de confianza para la gran mayoría, que tenga una ficha, un portal confiable, y de ahí buscamos todo lo que tenemos que sacar para esto. Hoy vamos a hablar de la magia caos. Omar, ¿tú sabes lo que es la magia caos? Pues no te entiendo exactamente de qué tipo de magia caos estás hablando. Quiero que me lo aclares para saber qué tanto sé o qué tanto desconozco. Y es que justo quizás es una gran pregunta, porque ¿cuál magia caos hay? Y uno diría, pues es que nada más hay una, pero ambiguamente la gente ya la tiene como en 4 o 5 o 6, 7 formas diferentes, la magia caos. Por eso hay que explicar desde el inicio, desde la historia, porque la magia caos se desarrolla en Inglaterra por primera vez, cerca de la década de los 70, por ahí del 74, y ese fue un momento en el que el ocultismo británico estaba dominado por lo que es la Wicca y la Telema, que son bastante conocidas y estudiadas por muchas personas en cualquier parte de México y el mundo, ¿no? Aunque ambas tradiciones, la Wicca y la Telema, incorporan elementos mágicos y ambas son religiones, y como tal, pues tienen elementos devocionales, litúrgicos y por lo tanto dogmas, gente. Eso hay que tenerlo bien presente. La magia caos surge como el deseo de algunos ocultistas a eliminar estos detalles extrínsecos y convertir a la magia en un conjunto de técnicas probadas para hacer que los efectos ocurran en la realidad. Básicamente, traduciendo un poco esto, es que ya estaba cansada la gente de que la magia fuera demasiado por acá y fuera más una realidad que se pudiera explicar, no solamente para uno, sino para todos los demás, y eso lo haga creíble desde una forma o desde una perspectiva quizá más científica. O pero sea, bueno, hacer unas recetas. No tanto así, porque justamente la magia caos no tiene receta de nada. Simplemente tiene elementos base y poco a poco lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero justamente una frase citada para entender esto es de Peter Carroll y dice:
La magia no se liberará del ocultismo hasta que hayamos estrangulado al último astrólogo con las entrañas del último maestro espiritual. Yo sé que esto suena bien diferente, ¿no? Suena bien difícil, ¿no? Pues no creo que sea nada fácil, pero Está complicadísimo, ¿no? sí, Pero se siente ahí un poco de un resquicio de enojo. totalmente, ¿no? Acá nos dice Nirvana, buenas noches, Nirvana, muchas gracias por vernos esta noche. Y bueno, se considera a Peter J. Carroll y a Ray Shawin como los fundadores, de hecho, de la magia del caos, aunque Pirfine señala que había otros acechando el fondo como Stock Newton, Sorceros, y un grupo que también incluía a Charles Brewster. Y bueno, todos ellos eran colaboradores de una revista que se llama The New Equinox. Y esta era una revista editada justamente por Sherwin, en la cual pues, la gente convergió. Era una revista básicamente, Omar, donde pues todo mundo, pues los que eran magos como que se juntaban y empezaban a descubrir muchas cosas y se dieron cuenta de que había mucha ambigüedad gracias a todo este misticismo, estos dogmas, en los cuales, pues, ¿qué era lo real de todo eso, no? Porque además, gracias, y recordemos, como los motoclubes o Marque Motociclista, se junta la gente y de pronto empieza a haber jerarquización y empieza a haber envidias y empieza a haber, pues, cierta doctrina, la cual, pues, a veces se ve fundamentada en pues los humanos y no en lo que es, ¿no? Pues muchas Quizá, veces lo que se necesita es un poco de estructura, ¿no? Hablándolo en base al tema motociclista, que ahí me permites tú claro, por saber favor. un poquito, pues sí, se necesita estructura, se necesita, o sea, ponerse de acuerdo, dar un poco de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. El chiste es que, bueno, no, una sola persona no puede hacer todo. Estás delegando. Tienes que Exacto, delegar, tienes que hacer una estructura, tienes que acomodar todo un equipo de gente para el bien común de ese grupo, ¿no? exacto. Pero muchas veces todo esto se ve atacado con los egos, se ve atacado con las luchas de poder y con las agendas o las vendetas privadas, ¿no? Y Totalmente. eso es lo que le da en la torre en gran parte a todo tipo de grupo, ¿no? Y No eso, hablemos nada más del motociclismo, y eso fue lo que hizo equipos. justamente que se quisieran apartar mucho de muchos rituales o de convergencias en las cuales están todos en la magia. Sí, Exacto. porque tenemos de hecho magos que apoyaron o son los cimientos de, como Aleister Crowley, que es un gran mago conocido por todos y que la historia de Aleister Crowley, uno de los mejores magos de toda Inglaterra, pues ahí entra, pero justamente hizo que formaran otro grupo y como buen grupo, ya después lo vamos a ver, de hecho los iniciadores de la magia caos terminaron con ver nada, con la magia caos, justamente por lo que acabas de mencionar, Omar. Acá Augusto Gramate nos pregunta, ¿aún existe el mítico bar de Cholula, el Pulque para dos? Tengo grandes recuerdos en ese espacio, saludos. Claro que sí, de hecho, Huguito es amigo mío, es cliente mío, yo le tatué el logo del pulque para dos en su codo. Con mucho Mira gusto. nada más. Que para que no lo vean, tienen que ir a ver los tatuajes de tinta y gasolina. Y poco a poco lo vamos a ir viendo, lo vamos a subir en el grupo, porque son excelentes trabajos, ¿no? Pero bueno, en 1978 fue quizás un año seminal para la magia del caos, con la publicación de Liber Nur, es un libro, de Carroll, y del Book of the Results de Sherwin. Estas son las primeras publicaciones sobre magia del caos, y se establece justamente el grupo que se llama The Illuminates of the Thanateros. IOT, que esta es la primera organización que forman para hablar de la magia del caos. Austin Osmar Spare es una gran parte de la fuente de la teoría y de la magia del caos. Específicamente, Spare desarrolló el uso de los sigilos y del uso de la hipnosis para potenciarlos. Y aquí ya empezamos a ver lo que es la magia del caos. Ya como que ahí ya te entendí un poquito en el tema de los sigilos, ya sé para Exacto. dónde vas. Exacto. Y justamente para allá vamos, porque el trabajo con los sigilos es un básico que justamente recapitula toda la técnica del Spare, que es la construcción de una frase que detalla una intención mágica, la eliminación de las letras duplicadas y la recombinación artística de las letras restantes para formar un sigilo. Y justamente, aunque Spare murió antes de que surgiera como tal la magia del caos, muchos lo consideran el abuelo de la magia del caos debido a su repudio a los sistemas mágicos tradicionales, en favor de una técnica basada en la hipnosis. ¿Vieron? Entonces aquí ya empezamos como justamente a perder que la magia del caos quizá tiene de mágico
este sentido que quizá a veces le ponemos peyorativo a esas cosas fantasiosas, ¿no? Que como tal, pues no lo son. Recordemos que pues, la alquimia después pasa a convertirse en cosas así, y muchas ciencias que hoy en día pues lo son para nosotros, inclusive las matemáticas eran magia para muchas personas, y hoy en día pues descubrimos que tiene más sentido, de hecho, basar nuestras cuentas en 16, como lo están haciendo las computadoras, como lo hacían los mayas, que solamente en 8, como lo estábamos haciendo, como veníamos haciéndolo todos, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahí vamos viendo, ¿no? Justamente Aleister Crowley fue una influencia marginal, pero temprana y continua, particularmente por su enfoque sincrético de la magia y su énfasis en la experimentación y el desacondicionamiento. El desacondicionamiento es algo que todo mundo amamos, no sé, de nosotros, Omar, que es justamente unirnos con los grupos y empezar a formar nuestro propio criterio y eso utilizarlo para nuestro bienestar y el que nos rodea. Eso es algo que está bien, bastante chido porque toda la magia del caos lo sigue como un fundamentalismo, ¿no? Otras influencias tempranas incluyen el movimiento punk, el postmodernismo, escritos por Robert Anton Wilson, Lionel Snell y pues mucha gente de los 70s. Entonces yo nada más quería darles como un poco de todo esto porque quiero dejarles en claro que la magia del caos es algo que proviene de luchar contra un poco lo que es el formato clásico de alguna estructura, en este caso la magia, y comenzar a llevarla hacia donde quizás sirve más. Y eso me parece a mí fantástico porque hace que la magia sí, la magia, es que ahí también hay, o sea, la verdad es que la magia del caos, Omar, ha sido influenciada por muchos coaches de vida hoy en día, y de hecho, Aislinn Derbez, de hecho, tiene un podcast que se llama La Magia del Caos. Entonces, esto desvirtúa para mucha gente el uso real de la magia caos, ¿no? Entonces, o sea, hay que empezar a partir de ahí como para entender que esto ya se fue para muchos lados y es muy difícil, la verdad es que entregar este tema como tal. Bueno, nada más le voy a dar una probadita de lo que es esto, porque quiero estudiarlo más y quiero traerles un mago del caos para que realmente entendamos desde una faceta más, no quiero decir práctica, pero sí más audaz de lo que realmente es y realmente que no es, ¿no? Pero bueno, a pesar de estas influencias, está claro que los primeros magos del caos intentaban recuperar una especie de chamanismo universal al eliminar cualquier brillo cultural acumulado. Carroll nos dejó esto claro en Liber Null. Y él dice, cuando se les quita el simbolismo y las terminologías locales, todos los sistemas muestran una notable uniformidad de método. Esto se debe a que los sistemas derivan en una última instancia de la tradición del chamanismo. Es hacia una elucidación de esta tradición a lo que se dedican los siguientes capítulos. Y justamente pues, se le conoce como maestro chamán y da una especie de que esto es una hechicería chamánica o la magia del caos. Pero bueno, la magia del caos se diferencia de otras tradiciones ocultas como la telema o la wicca, por ejemplo, porque rechaza la existencia absoluta y ve que todos los sistemas ocultos como sistemas de símbolos arbitrarios que solo son efectivos debido a la creencia del practicante. La magia del caos asume una posición específicamente agnóstica sobre la magia, sobre si la magia existe o no como una fuerza natural. O sea, si tú lo crees, se puede lograr. Ese es uno de los principios de la magia del caos. Y justamente una fuerza, o sea, no es algo como sobrenatural y muchos magos del caos expresan su aceptación de un modelo psicológico como una posible explicación. O sea, también yo quería contarles esto porque así vemos que los magos del caos realmente no están, pues no quiero decir una forma operativa, pero en una forma de locura, la cual es increíble, la cual no podemos adoptar los demás, ¿me entiendes? Es algo como que los que sabes que cualquiera podemos llegar a esto, porque a lo mejor lo que estamos haciendo puede ser visto desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva filosófica, desde otra perspectiva, la cual tú sí puedas creer, ¿no? O sea, no es una locura, ¿me entienden? Más bien es, creo yo, tratar Ajá. de estar entendiendo esto, es el tener el afán. Quieres, Exacto. el deseo. Ahora muchos dicen, háblale al universo y el universo te lo dará, o pídeselo al universo con tanta insistencia hasta que diga, toma, ya no estés chingando, ¿no? Algo así. También se puede hacer así, un poco más cuático, más rimbombante, ¿no? Algo así. Todo esto, de lo que me hablas, de lo que entiendo, de lo que voy rescatando, la Wiccan, Aleister Crowley, los sigilos y demás, si lo vamos desarmando un poquito y lo vamos
digiriendo tantito más, creo que llegamos un poquito o nos apresuraríamos a hablar de las runas, Exacto. del tema vikingo, del tema de adivinación vikinga, que no era adivinación, era comunicación y adivinación, y era idea, ideología, símbolo, simbolismo, signo, significado. O sea, como que nos envolvemos en toda una vorágine de cosas que sí habría que irlas como que estructurando Y que en ese caos. Y que es que, o sea, justamente para entender como todo esto, por ejemplo, todo eso que nos acaba de dar es totalmente cierto y es llevado a una idea de que estas son herramientas para envolvernos a nosotros dentro de nuestro. Y es que no quiero que se malentienda todo esto, ¿no? Dentro de nosotros mismos, para nosotros poder acceder a ese caos. ¿Qué es el caos? El caos en sí mismo es el universo. El caos es el universo formado desde antes de que se crea en sí el universo y todo lo que coexiste a partir de la explosión, todo lo que coexiste a través de todo el universo, eso es el caos. El caos viene del Taos. Y justamente todo esto está convergiendo en todo momento, pero nosotros, por alguna razón, y eso sí no se lo voy a explicar yo en este momento, no podemos acceder a esto más que de algunas formas. Y eso es a lo que están los magos y todas las culturas, la chamanería, etcétera, porque todos entran dentro de esa, de una forma, de cierta forma, a eso, ¿no? Vamos a ver que la magia del caos tiene ciertas premisas fundamentales. Desde el principio, la magia del caos, incluso de hecho antes de adquirir un nombre, porque hoy se llama hechicería práctica, porque como ya Hoy les se le dije, llama hechicería práctica. sí, porque ya hoy en día magia del caos ya todo el mundo lo toma como muchas cosas, entonces ya mucha gente es como O sea, no. ya les da Es, miedo el nombre. Ajá, o sea, te digo eso y que se han transformado en varias cosas, ¿no? Pero bueno, hay una serie de principios que se han definido ya en esta disciplina como tal, y estamos hablando que si estos principios no se dan, quizá podría ser otro tipo de práctica. Lo bien es cierto es que no son exclusivos de la magia del caos, pero sí forman el esqueleto de la misma. Uno es que nuestra percepción de la realidad no es la misma, sino que está condicionada por nuestras creencias. La modificación de nuestras creencias afecta lo que ocurre tanto dentro como fuera de nosotros, ¿ok? O sea, hay que entender que cada quien ve las cosas desde un punto y que ese punto justamente está condicionado por lo que creemos y eso está pues, condicionado por todo lo que nos rodea, ¿no? Lo cual es Claro. algo bien importante para entender algo que sea empatía, ¿no, Omar? Que hoy en día creo que es lo que menos vemos tanto en las redes sociales y en todo, ¿no? Sí, 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 tenemos una muy baja tolerancia y una muy baja empatía como sociedad global. Ya no hablemos como sociedad mexicana, sociedad poblana, sociedad del Chilanga. No, como sociedad global estamos teniendo el momento menos empático del planeta. Y justamente entender esto es una de las premisas que necesitamos para poder entender y practicar la magia del caos. La segunda sería nuestra realidad es maleable a través de la proyección de la voluntad. Vaya, no quiero decir esta frase que es como el que quiere puede, no, pero pues sí hago como un poco por ahí, o sea, la proyección de la voluntad es lo que puede malear la realidad. En este caso, por ejemplo, en particular, yo te meto a ti, Omar, ya que tú pudiste acceder desde la Ciudad de México, tenías un sueño, tenías una vida realizada y dejaste esto porque tu voluntad te llevó a realizar lo que quieres. Aunque eso en sí, para muchos sería joderse, ¿no? Joderse de más. Porque tenías una vida realizada, tenías una Sí. vida hecha y cosas así, ¿no? Y por eso te dije a ti, pero vamos a entrar un poco más a después. Quédense porque la entrevista con Omar va a estar bastante chida. Pero bueno, la tercera premisa es la adopción de estados de trance facilita el cambio de creencias y la proyección de la voluntad. Justamente aquí está el truco de todo, amigos. No es fácil dejar de ser uno mismo, no es fácil realmente cambiar el pensamiento porque solamente ya no quiero ser yo, sino quiero ser otro, sino que los magos dicen, tienes que realmente entrar en una forma para poderte cambiar hasta ti mismo. Y de hecho, no sé si ustedes lo saben, los psicólogos también dicen esto, porque tú vas al psicólogo y te va a decir lo que tú ya estás mal, y tú ya sabes en qué estás mal, pero ¿por qué no lo puedes cambiar? Porque tienes que acceder dentro de ti, no solamente a recuerdos del pasado, no, sino a una forma en la que realmente esa pequeña piececita gira y ya las cosas que veías de una forma ya no se ven así, y eso te permite dar pasos impresionantes. No sé, Omar, si alguna vez has ido al psicólogo o cosas así. Mira, gracias a mi trabajo he tenido acceso a muchas terapias de muchos tipos, Ajá. porque obviamente el estar tatuando te permite tener un abanico enorme de personas y personalidades, personajes,
y son varias horas, son varias pláticas, son varios temas, y eso te permite abrirte, cerrarte, volverte a abrir, volverte a cerrar, conocer opciones, conocer visiones, conocer técnicas. He tenido acceso alguna vez a algunos chamanes, algunos Wow, guardianes de la tradición, psicólogos de escuela estructurada universitaria, psicólogos más alternativos, más modernistas, de todo ha pasado por ahí, y he tenido, pues de alguna manera, algunos pintos ahí que me han ido ayudando, ¿no? Como terapia de curación personal después de las cosas que yo he llegado a vivir en mi vida. Sí he tenido terapia normal, por así decirlo, la terapia del psicólogo del sofá que llegas y platicas. He claro. tenido algunas escuchas, que es otra manera de desahogarse, y la otra persona realmente lo que hace es nada más ser un soporte para escucharte y que tú puedas desahogar. Y he tenido también un poco de camino con un chamán, que me ayudó a digerir y liberar dolores que estaban ahí adentro, culpas, bla, Buenísimo. bla, bla. Y también llegué en algún momento a hacer constelaciones familiares, muy poquito, pero puedo ser sensible al tema, ¿no? O sea, puedo entenderlo. Pero fíjate que acabas de dar 2 puntos bien exactos. Uno es que quizá tú no te das cuenta, pero cuando estás tatuando quizás entras en un trance por la concentración máxima que debes de tener en un momento. Y Fíjate, al eso yo lo escuchar refiero impactantemente. Te vas a acordar, te gustó la película, estoy seguro. ajá, Punto de quiebra. no recuerdo haberla visto, fíjate. Punto de quiebra, Johnny Depp y no, no es Johnny Depp, pues soy un menso. No, bro. Es Keanu Reeves Okey. y Patrick Swayze, que se dedican a robar bancos y a surfear. Ah, claro, sí, 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 sí. Usan máscaras de presidente, de hecho, al robar bancos. Exactamente. Y el ratero que es Patrick Swayze habla de lo que es el cuarto verde o the green room. Y ese cuarto verde es el momento en el que estás tan volteado, tan envuelto en ese momento de pasión, de amor, de trabajo, de lo que tú quieres, deseas y sabes hacer, que lo demás deja de estar enfocado, deja de estar presente, deja de sonar, deja de existir, y solo existe ese momento, ¿no? Y Tal cual, tal cual. eso me ha pasado a mí en muy pocas ocasiones en otros temas, pero me pasa muy seguido estando en el momento en el que estoy trabajando en el estudio. A la hora que estoy tatuando, sí me quedo tan inmerso que me he percatado en ciertos momentos que ni siquiera se escucha la música que está tocando en el Y estudio. eso es entrar en trance, Omar. Y vamos a ver, o sea, ¿por qué hablamos de eso? Porque poco vamos a ir entendiendo que ese tipo de trances son los que nos ayudan a cambiar lo que está acá. Y no nos damos quizá cuenta que estamos aplicando quizá magia causa en ese momento. Una persona dirá, es que tú no sabes, o sea, no estás aplicando algo si no sabes que lo estás aplicando. Y ahí es donde quizá entraríamos a que el método de la magia caos no existe. Nadie te lo puede explicar, no viene en un libro per se, sino es algo que se tiene que hacer y se va por medio de la práctica fundamentando. Yo es algo que te lo va a decir cualquier mago de la magia caos, y por eso es que hay muchas ambigüedades, y por eso me gustaría realmente, te digo, traer un mago para que podamos entender mejor esas cosas. Pero bueno, vamos a ver las herramientas de la magia caos, porque por su propia naturaleza ecléctica, personal y rebelente, que de hecho muchos dirían pues, que la magia caos es pirata y saqueadora, y no podemos realmente hablar de una herramienta específica de la magia del caos. Cada practicante desarrolla sus propias técnicas de acuerdo a sus necesidades, gustos y experiencias. Esto no quita que de sus orígenes unas técnicas se hayan popularizado más que otras, proporcionando un variado arsenal tanto para principiantes como para expertos. Y estos son algunos ejemplos. ¿Por qué justamente lo estructuramos así? Porque de verdad hay magos experimentados que acceden al caos sin necesidad ya del trance, sin necesidad de herramientas, de runas, por ejemplo, que muchos lo usan, ¿no? Entonces, hay principiantes que, y eso es lo que, por ejemplo, ahí podemos ver a alguien que es muy principiante, cuando un principiante te quiere decir lo que es la magia caos. Yo, por ejemplo, sería un principiante queriéndoles enseñar mi sabiduría de la magia caos cuando no hay ninguna. Realmente la magia caos se enseña durante, es como, Se no aplica, sé, así totalmente, se se aplica. aplica, no se Es como enseña. realmente, Omar, tú lo vas a ver en el caso de la motocicleta,
Por mucho que uno quiera decirle a otro motociclista lo que se siente en la motocicleta, no se puede sentir. O sea, necesita realmente alguien subirse, rodar, y creo que es cuando te das cuenta de muchas cosas, que te das cuenta que sí puedes decirlas con palabras, pero realmente no puedes explicar la vivencia, lo que se siente al estar arriba de la motocicleta, sea la cilindrada grande o chica. Sí, El claro, viento. y ya después entra la comunicación en ciertos códigos, ¿no? Claro. Que una gente que no lo entiende, que dices, es que el viento en la cara, ¿no? O ese momento en el que ya nomás escucho el sonido del motor. Totalmente. La vibración de la propia moto y todo. O sea, y ese tipo de cosas son cosas que, como dices, se pueden comunicar, pero realmente no se pueden entender per se. Pero bueno, veamos las herramientas. La uno, que ya como ya lo hemos dicho, son los sigilos. Que esta es la técnica de hechicería rápida de Austin Osmar Spare. Y esta es la herramienta que más ha calado en todo el repertorio de la magia del caos. Un sigilo o sello de la transformación de una intención, un objetivo en un símbolo. De esta manera podemos ver que se visualiza en un estado de trance para afectar la realidad. Ok, entonces un sigilo como tal va a ser pues un sello de intención, donde tú vas a plasmar un objetivo o un deseo y tú quieres que eso afecte la realidad. Las explicaciones de por qué esto sucede son de lo más variadas y dependen de un modelo de magia de que se esté usando o que se crea. Una forma común de verlo es que a través de la visualización y el trance transmitidos a nuestro inconsciente, nuestra intención permite que con su poder y sin la intromisión de nuestros miedos y contradicciones, lo haga suceder. O sea, básicamente es como, voy a decirlo así, espero que la gente no se ofenda, cuando por fin nos dejamos de mamada y entendemos. Porque, de nuevo, no es fácil entender las cosas a veces. O sea, ¿cuántas veces, Omar, no te han dicho, la estás cagando en esto? Y uno dice, sí, te entiendo, pero realmente no puede cambiarlo, porque realmente, como lo dijimos, se comunican las cosas, pero acá no puedes entenderlo. ¿Por qué? No sé. Entonces, el sigilo como tal es ver plasmado todo esto en algo, de varias formas. Pueden ser, como ya dijimos, runas, pueden ser dibujos, pueden ser letras, señalizaciones, etcétera. Y que esto realmente tenga una repercusión en nosotros mismos por medio del trance para que se meta. Básicamente, yo lo quiero explicar así, yo sé que va a estar una explicación, pero es como el origen, como en la película del origen. Meterte a la idea primera y lograr la modificación para que esto se modifique en la realidad. Y esto nos va a ayudar a cumplir muchas cosas. Vamos a ver que hay otras explicaciones posibles, como alteramos de esta forma el flujo de información universal, o plantamos una baliza cuántica, o entramos en contacto con la conciencia universal. De hecho, mucha gente así explica la magia del caos, como entrar en contacto con la conciencia universal. Yo no me gusta explicarlo así porque suena súper chaqueto, ¿no? Suena súper chingón. Ah, te voy a enseñar y tú no, vas a vender mota, güey. Lo sientes demasiado neo hippie como pasto, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, justamente para mucha gente la creencia de estas explicaciones no parece afectar más allá de servir como vehículos para manifestaciones de nuestra intención, pero es que explicado de una forma simple es esto, es aplicar vehículos a aplicar una manifestación de nuestra intención. Por ejemplo, yo puedo pensar de muchas formas, es que quiero dejar de ser gordo, pero no hago ejercicio y todas esas cosas, y mucha gente, es que realmente no lo quieres, pero es que no sabemos de qué forma nuestros miedos, nuestras cancelaciones, todo lo que hemos vivido nos afecta de eso. Y mucha gente va a decir, es que es muy fácil, güey, solamente deja hacer tu... No, güey, o sea, es que no solamente es así. Sí se puede, pero tengo que de alguna forma acceder a eso y poderlo cambiar. Entonces la magia caos nos sirve básicamente para eso. Y aunque no lo crean, esto cambia muchas formas hasta lo físico. Pero bueno, otra de las herramientas que se utilizan es el trance, que es llamado también llamado hipnosis por muchos autores. El trance es un estado en el cual la mente se coloca más allá de nuestras preocupaciones, ideas y preconcepciones, más allá de nuestro ego, dirían algunos. Según el tiempo de trance, esta separación se produce por una saturación que obliga a nuestro yo habitual a retirarse por una relajación que acaba apagando nuestros circuitos mentales automáticos. En corrientes modernas, como los primeros escritos de Alan Chapman, se habla del trance como prescindible, lo que se conoce como trascendencia del ego. También hay escuelas que consideran el mejor trance proporcionado por otros tipos de drogas, aunque pues yo no les digo que usen drogas, ¿no? Porque nadie quiere que su ritual pues termine con urgencias médicas o psiquiátricas, ¿no? Pero bueno, de nuevo, justamente vemos que el trance sencillo, Omar,
modelo de dejar de ser nosotros mismos, de dejar nuestros miedos, de dejar todo lo que sucede. No sé qué pasa, Omar, cuando vas viajando en la motocicleta, a mí me pasa que por justamente ser tan consciente de mi miedo a la muerte, o de que yo encima de un vehículo me puedo matar en cualquier momento, que eso me hace dejar todo lo que está fuera de ese momento. O sea, yo me olvido totalmente de las preocupaciones, me olvido o sea, de si ganó o no, si tengo o no, simplemente me concentro en el camino y me concentro en mí, y eso me permite como, no sé, fluir de otras formas en las que comúnmente yo no puedo fluir, sinceramente. Sí, claro, o sea, sí, bien dicen, ¿no? La motocicleta es tan celosa que no permite otras distracciones. Así es, y eso es un trance. Por eso te decía, cuando te concentras, cuando estás dando, entras en trances de otras formas, ¿no? Aunque místicamente se pueda escuchar como entrar en trances y hacerle o algunas cosas, se puede. Son otras formas en las que dicen, y como le digo, la magia del caos no es un absoluto en el cual solamente una forma única para entrar en trance, ¿no? Sino pueden ser muchas formas, y entrar en trance para poder comunicarte con el caos, y eso cambie algo contigo así, ¿no? Pero también, bueno, otra de las herramientas es el salto de paradigma, que esto, pues, para un físico aficionado como Carroll, probablemente se toma el concepto del paradigma matemático de Thomas Kuhn. La idea original de paradigma es una cosmovisión, una visión de realidad, y aceptarla hace que ciertas cosas se den por sentada, mientras que otras cosas son desechadas inmediatamente. El cambio de un paradigma a otro se suele producir cuando los defensores de uno caduco desaparecen y los proponentes de uno nuevo pueden por fin trabajar desde él. Básicamente es entender que todas nuestras ideas sí están preconcebidas de algo o por algo, y estas se pueden cambiar, ¿no? Como lo vimos en las premisas, Omar, pues realmente no hay absoluto, o sea, no hay una idea que realmente sea única y que esa sea la realidad en sí, ni aún así en la física, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ciertos absolutos como tal cual la gravedad, que es de las pocas leyes que realmente existen. Todo lo demás son teorías y cosas así, pero aún así la gravedad no actúa igual en todos los territorios. Entonces, entender que estas cosas son así nos permite acceder, o sea, digamos que entender que hay cosas que se pueden definir nos permite acceder a la libertad de conceptos. Y bueno, nada, vamos a hablar justamente de otros tipos de herramientas que está como la magia de resultados. Una de las cosas que separa a la magia del caos de otros tipos de magia es el especial énfasis en resultados. La mayor parte de trabajos mágicos realizados por un mago del caos tienden a estar centrados en un cambio palpable a nuestro alrededor. Esto consta en una transformación personal, la consecución de un objetivo, o lo que se considere oportuno para el practicante. O sea, ¿por qué la magia del caos ha sido tan seguida? Porque sí es una magia que ha ofrecido resultados, ¿no? Y pues, ¿cuál es el resultado para esta disciplina? Porque tú vas a decir, o sea, sí, pero pues, ¿qué, no? O sea, voy a convertir sapos, voy a convertir gente, ¿no? Habitualmente, una sucesión de casualidades, el resultado de la magia del caos es que haya una sucesión de casualidades o sincronicidades que terminen concordando con nuestro objetivo, aunque también se pueden dar manifestaciones más dramáticas, inexplicables. Esto apuntado a la fijación de los resultados se puede llevar a una visión restringida y materialista de la realidad. Ok, o sea, básicamente, digamos que la magia del caos, Omar, no es una consecución de pasos que te puede pasar a ti, sino son simples cosas que a lo mejor porque tú lo deseaste, tú lo proyectaste, suceden y se terminan dando. Por ejemplo, Omar, tú cuando descubriste que querías ser tatuador, ¿qué carajo se tuvo que dar para que esto sucediera? Que a lo mejor no dependió de ti. Mira, yo descubrí que yo quería ser tatuador a los 15 años. Exacto. Estamos hablando de 1994. Ajá, ajá. Entonces, yo descubro eso y pasé muchas cosas. Tuve que enterrar mi sueño por mucho tiempo, pero pues como por ahí dicen, todos flotan. Entonces, a final de cuentas, el sueño flotó y el sueño se hizo real después de muchos sacrificios, de muchas decisiones. Pero sí, yo tenía este sueño de ser tatuador desde muy chamaco, ¿no? ¿Y por qué te estuviste negando? O sea, tú, digamos, a los 15 años y no fue tan fácil, quizá,
porque no lo hiciste inmediatamente. Por ejemplo, hoy en día la gente te diría, es que si lo quieres, realízalo, Mar, ¿no? Te tuvieron que dar muchas cosas de que te estuviste quizás hasta dejando de cierta forma de tatuaje y te terminaste acercando al tatuaje, ¿no? Sí, claro, o sea, yo me integro en el mundo del tatuaje a los 15 años en el Chopo, ahí en el Tianguis Cultural del Chopo empiezo a ver este mundo a nivel banqueta, ¿no? Y insisto en estar yendo los sábados a ver a la gente realizar esas piezas. Después logro conseguir una máquina hechiza hecha a mano con el dolor y el sufrimiento de un escuincle que no tenía un empleo, que tenía que estudiar Totalmente. la prepa y conseguir los cuantos pesitos que podía aquí, podía allá. Me hago de mi máquina y después me la cachan en la prepa, me corren de la prepa, mi padre me dice que me tengo que resolver eso, él no me va a apoyar, consigo otra prepa, termino de estudiar y obviamente con todo el dolor de que esa opción de mi vida no era viable para mi familia porque mi padre no estaba, por supuesto, que nada de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90, o sea, en esa época todavía el tatuaje no era tan aceptado como No, lo y es hoy. prohibidísimo, además, ¿no? O sea, Era de drogos, hiper mal visto, ¿no? claro. Y bueno, entonces estudio una carrera, estudio una maestría, me profesionalizo, me dedico a trabajar, pero siempre en el área gráfica, ¿no? Siempre con la gráfica presente, siempre con el lápiz en la mano y siempre con esa espina ahí atorada de la ¿Qué, vida qué, del qué, qué, tatuaje. qué en particular se tuvo que dar para que sí hicieras el tatuaje? Se oye muy romántico, se oye muy de novela, pero fue una realidad, fue una crisis cuando nacieron mis hijos. Y justamente quizá que haya, o sea, la magia del caos, digamos, se pueda fundamentar en que tú deseas algo y quizá algo fuera de tu propio control es lo que detonan otras cosas. Ujú. Aquí en la magia del caos es, por ejemplo, un deseo y que mucha gente a veces digo, no suele acceder a él de una forma consciente, sino que de una forma inconsciente se activa y eso nos lleva a tener resultados fundamentalmente para dos cosas, y que es cuando ya los magos sí lo aplican, ¿no? Que es confirmar nuestra capacidad de ir más allá de lo que entendíamos y o en este caso ya los magos más chingones que hacen servidores, que los servidores son justamente construcciones mágicas por el mago para que se realicen estas paradas puntuales o de diferentes duraciones y que esto genera controversia porque pues mucha gente dice que los servidores son almas atrapadas, demonios, vampiros, inteligencia propensas a descontrolarse, pero otros son simplemente ideas que están ahí. Por ejemplo, el hecho, Omar, de que tu papá te lo haya prohibido, eso lo hace un poco más necesario para ti. Sí, yo creo que esa bella parte de la rebeldía te hace siempre saborear lo prohibido, ¿no? O sea, lo hemos visto en cuántas cosas, en cuántos textos, en cuántas novelas, en mil y un cosas siempre lo prohibido se saborea más, ¿no? Y sí, posiblemente tenga que ver eso, pero también tenía que ver con que era una magia distinta, era portar la gráfica en tu piel para siempre. Claro, también, claro. Ajá, y eso fue lo que a mí me atrapó. Me atrapó esa comunicación gráfica que iba en la piel, que iba a decir un discurso sin que tuvieras que abrir la boca, a donde te pararas y como te pararas. Wow, porque estamos hablando realmente de pues una contracultura per se en sí misma, ¿no? Que quizá, no quiero decir como una realidad porque yo no lo sé, puede que se esté nada más perdiendo por la estética, lo cual también es bastante válido, ¿no? Pero pues sí de pronto, pues eso también hace que se romantice algo que pues a lo mejor ya no podría ser desde esa final. Vaya, Claro, como o el punk, sea, ¿no? mira, es difícil. Mucha gente critica que cuando las cosas se vuelven del mainstream o del flujo constante de lo que hay alto consumo, dejan de tener un valor o dejan de tener una esencia. Claro, No siempre es esto cierto, no siempre vamos a ver este lado como negativo, porque también muchas veces el lograr que la corriente primordial tome algunas cosas
ayuda a que esto se difunda y se aligeren guerras o contraposiciones, ¿no? Entonces permite aperturas. Ok, claro. ¿No? Y esas aperturas permiten comunicación y esa comunicación permite que más gente no nada más lo acepte, sino que mucha gente también lo interiorice. Claro, Regresamos un poquito totalmente. al tema del sigilo. Los sigilos estaban perdidos en el tiempo y en la magia del caos realmente en bloques muy, muy, muy pequeños sociales. Ok. O sea, en espacios sociales muy, muy pequeños existían los sigilos hace 10 años, ¿eh? Ya no Sí, sí, existían claro. realmente. Y No, ahora con estos nuevos tendencias de tatuajes oscuros, de tintas negras, de más simbolismos, etcétera, hay quienes ya te ofrecen el servicio exclusivo, porque es exclusivo, de hacerte y de diseñarte y de escucharte. Y ahí viene también la parte terapéutica. Te va a escuchar, te va a dar un parte de su tiempo para escucharte y escuchar ese dolor o ese añoro o ese anhelo que traes adentro para diseñarte un sigilo que solo va a funcionar para ti y que no solo wow. te lo va, no solo te lo está diseñando, te lo va a tatuar de manera permanente y eterna en este cuerpo que tienes en este plano físico. Fíjate que ahí estás dando a una parte bien importante, porque ¿cuál es la finalidad de magia del caos? Que este es un tema abierto a debate en este momento, y en última instancia hay que entender que hay tantas finalidades como se puede entender esta disciplina. De nuevo, magia del caos digo que ha sido abierta a muchas cosas, ¿no? Pero un punto de vista popularizado por muchos autores se refiere a que la función última de la magia del caos es proveernos de lo necesario, Es cumplir llegar nuestros a deseos, la meta, ¿no? ayudarnos a alcanzar un yo longevo, sano y eficiente. Desde el principio, pues ha quedado apartado temas como la trascendencia y la iluminación, aunque últimamente están apareciendo con autores como Alan Chapman, Duncan Barford o The Kids. Y porque lo que tú estás diciendo, o sea, justamente es escuchar tu historia, entender, y porque esa gente que quiere contar esa historia, muchas veces, la gran mayoría es que queremos avanzar ya de ese punto, ¿no? Y es eso. Porque esa es una liberación de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer con la magia del caos, Omar? Para terminar, y ya entramos a la entrevista, porque fíjate que Omar tiene unas historias bien chingonas y bastante, bastante chéveres. ¿Qué podemos hacer con la magia del caos? Esta es una pregunta que tiene muchas respuestas como practicantes, así como diferentes testimonios nos han dado una idea de que se puede conseguir lo que se quiere. La primera fácil es justamente conseguir lo que queremos. Y yo aquí quería traerles unos relatos porque hay gente que ha salvado a su perro de la muerte. Hay gente que ha logrado que los contraten. Hay gente que ha conseguido Nintendos nuevos. Realmente es un límite que depende de nosotros mismos y de nuestros deseos y nuestra habilidad para manifestarlos y que haya posibilidades de que lo buscado suceda. Eso es la magia del caos. Y justamente es una postura que puede ser criticada de materialista y pues mucha gente dice, pues sí, pero pues también, o sea, si tú puedes hacerlo, la magia del caos, puedes acceder al caos, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Esto no puede, eso no tiene que ser en sí criticable, ¿no? Pero bueno, esto justamente porque nos ayuda a entendernos, nos ayuda a explicar quiénes somos, qué queremos de estar vivos, cuál es la relación entre yo y lo que es el conjunto con los demás. Y esto, pues de nuevo, es mucho, parece muy metafísico, pero estas experiencias nos van a dar nuevas visiones y formas de entender las cosas. Justamente esto le da un valor y hace que en última instancia, aunque no tenemos una forma de saber si nuestras certidumbres son reflejo, pero lo hacen, nuestra realidad. Entonces, esto nos lleva a entender una libertad que es en sí paradójica, Omar, pero la aceptación de esto es lo que ha hecho que mucha gente cambie y que mucha gente decida experimentar, que hay un trascender usando estas herramientas de la magia del caos. Esto, digo, para mí es chingoncísimo porque es, de nuevo, la idea de aplicar que tu idea se cumpla, muchas veces no entendemos que depende sí y no de nosotros. Porque para que se dé la realidad de lo que queremos, son coincidencias, son
cosas que tienen que suceder para que suceda. O sea, una vez decía en el béisbol, uno de los poemas más afortunados, la gente no lo sabe, pero que para que Babe Ruth haya dado tal cuadrangular, tenía que suceder que la persona que cosió la bola ese día, a lo mejor no la cosó bien en el último punto. ¿Por qué? Porque se había peleado con su esposo, porque su esposo la noche anterior se había acostado con esa persona, y esa última cosedura hizo que la curva diera un falso para que Ruth pudiera darle bien de la nada al fondo, y que lo que él quería al fin y al cabo, que era volarla, que sí, él lo hizo, él golpeó, pero todo lo demás se tenía que dar para que eso sucediera. Y que para muchos la forma de acceder a eso es por medio del caos. Digamos que no es intentar controlar la realidad, sino es tratar de entender que así funcionan, pero que tu conciencia sí puede llevarte a eso, Omar. Eso es la magia en sí del caos. Yo sé que es muy, muy, muy complicado en parte, porque digo, mucha gente me estuvo diciendo, no, es que, o sea, son muchas cosas y vienen desde los aztecas y las wiccas, y de verdad este tema se ha hecho muy, muy grande. De hecho, aquí tengo muchas referencias que sí les dejo, que son referencias usadas para crear ese texto de David Lee, 2016. Yo estuve ahí, la historia de Iod, David Lee, de 2017, la historia de la magia, los iluminantes de Thanateros, la sección de las Islas Británicas, los iluminantes de Thanateros, y bueno, o sea, muchos textos que se usaron para crear esta pequeña investigación, porque es complicado, la verdad es que yo no termino de entender de forma y de ciencia cierta, pero mira, yo te voy a contar, nada más para cerrar esto y entrar a la entrevista, que mucha gente conoce la magia del caos gracias a José Antonio Badía de Leyendas Legendarias. Él es un mago que aplica esto. Él es una persona privilegiada, sinceramente sí lo es, que tuvo un show de televisión de 5 años, que no lo veían más de 1,000 personas, quizá, etcétera. Él accedió al arte, estudió muchas cosas. Él es comediante, estandopero, y de pronto empiezan a hacer otro show llamado Leyendas Legendarias, pero hoy Leyendas Legendarias es el podcast más grande en América Latina, con más escuchas, que ha llegado a Estados Unidos, en donde gente de Estados Unidos, o sea, All Things Comedy lo absorbe y se va a hacer una fusión y empiezan a hacer más contenido, y hoy en día en Netflix aparecen y cosas así, cosas que los demás podcasts soñamos con que quizás se pueda llegar a realizar, pero unos tipos de Juárez que no los conocían en su mamá, no son de la ciudad principal, que es Ciudad de México, no son Luisito Comunica, no son etcétera, y él dice, yo apliqué la magia del caos en esto, y no fue de una forma en la que realmente yo dijera, es que yo quiero que esto sueñe, sino él simplemente quería que lo que él hacía, sus aficiones de contar, porque a él le gustan todo esto, los misterios de relato, la demonología y todo esto, que pudiera tener sentido para alguien más. Y simplemente lo aplicó. Él no se dio cuenta, pero todo lo que empezó a pasar en su vida 4 años antes, emergió en que se realizara Leyendas Legendarias. Y tú puedes decir, es que es una gran coincidencia, pero ahí es donde queda la duda de esto, Omar. ¿Es una gran coincidencia o realmente es magia, caos? Vamos a entrar a la entrevista. Yo creo que tiene mucho que ver con el deseo. Dime. Yo creo que tiene que ver mucho con el deseo primigenio, o sea, la verdadera intención de tu deseo. O sea, tiene que ver mucho con que de veras lo deseas, y cuando es demasiado honesto el deseo. Y me ha pasado, de algunas maneras, algún día cuando regreses por acá, voy a buscar esas ilustraciones. Tengo una ilustración donde se supone que estoy yo y manejando una moto de cilindrada grande con mi esposa. Ajá. Esa ilustración la hice cuando todavía traía yo una Vespa, que era muy distinto el modelo de la moto, y después resulta que esa ilustración la encuentro cuando ya tenía yo la Royal. Entonces, de alguna manera, cuando son muy honestos los pedidos, es cuando se logran concretar, creo yo, por ahí. Y esa es una forma de traducirlo. Eso es una excelente forma de traducir la magia del caos. La magia caos, Omar. Porque a lo mejor en ese momento tú no te diste cuenta que como tú lo dijiste, fue un pedido honesto. Y las cosas empezaron a dar de una u otra forma para que sucediera. Pero vamos a entrar entonces con Omar, que queda poca batería,
rápidamente unas preguntas. Vámonos a otro del misterio. Entramos con Omar a entrevista.